Buenos días, perdón, no escuché lo que comentaste. Buenos días. Anabel, a ver si me escuchas. Ahí me escuchas. Te decía que no habíamos podido lograr la comunicación, pero finalmente ya estamos en la línea. Anabel, el día de hoy va a tener el día de hoy Genaro García Luna una segunda trámite en la Corte y pues nos gustaría que finalmente, bueno, quiero decirte primero, el presidente López Obrador te reconoció por ese trabajo valiente, acucioso, que ha permitido que las autoridades finalmente lleguen a enjuiciar a Genaro García Luna. Desde tu punto de vista, Anabel, sé que desde luego es un tema jurídico y que depende de los señores norteamericanos. Genaro García Luna se va a quedar en la cárcel, eso es un hecho. A lo que quiero llegar, Anabel, ¿crees que con él se vayan más personas, vayan a caer más personas? Tú que has investigado esto hasta fondo. Bueno, lo que te puedo asegurar, a mí no me gustaría especular, pero te puedo dar información muy precisa y muy exacta de la información que tengo. Ahora, yo desde el 2007 he investigado a Genaro García Luna y a su equipo de colaboradores más cercanos por casos de corrupción, tanto por proteger a bandas de secuestradores en la Ciudad de México, como de proteger al cártel de Sinaloa y a sus aliados cuando eran parte de la federación. Es decir, de 2001 a 2008, Genaro García Luna y su equipo más cercano habrían protegido a Ismael El Mayo Zambada, el jefe del cártel de Sinaloa, a Joaquín Guzmán Loera, el hombre más cercano al Mayo, a los hermanos Beltrán Leiva, al cártel de los Valencia, a Ignacio Coronel y otros que en ese momento, durante estos años, 2001 a 2008, eran parte de la llamada Federación, en donde se habían sumado diferentes cárteles de la droga. Eso por un lado. Estamos hablando de gente como Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas Rosas, Armando Espinosa de Benito, Ramón Pequeño, Gerardo Garay Cadena y muchos otros. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho el gobierno americano, estamos hablando que este expediente criminal que tiene el gobierno americano contra García Luna coincide con mis investigaciones, incluso con los señalamientos que yo he hecho en el libro Los Señores del Narco en 2010 y ahora en mi último libro El Traidor, que se acaba de publicar hace apenas pocas semanas. Pareciera que prácticamente el gobierno americano está tomando exactamente los mismos señalamientos que yo le hice a García Luna, no porque yo se los haya hecho, sino porque son investigaciones que el propio gobierno de Estados Unidos había estado haciendo, y hoy el gobierno de Estados Unidos tiene un montón de testigos, capos como Sergio el Grande, Sergio Villarreal Barragán alias El Grande, como Edgar Valdés Villarreal alias La Barbie, como el propio Chapo Guzmán, como Vicente Zambada Niebla, como Alfredo Beltrán Leiva y muchos otros capos mexicanos que ahora están extraditados en Estados Unidos y que a ellos les consta la corrupción directa de García Luna y sus demás colaboradores. Por eso te estoy diciendo que la investigación que tiene el gobierno de Estados Unidos es una investigación muy sólida, que yo diría apenas comienza, porque de acuerdo a la investigación que yo tengo, no solo van a incriminar a García Luna como han comenzado ahora, sino a muchos otros. Es un caso que data de 5 años atrás, investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos donde han recuperado toda esta información. Anabel Hernández, hacerte la siguiente pregunta. Si dentro de lo que tú has logrado documentar en tus diferentes libros, ya lo señalaste, Los Señores del Narco, recientemente con el Traidor, ¿crees que alcance al expresidente Felipe Calderón? ¿Sabía, no conocía, sí conocía, fue omiso, no quiso tocar a Genaro García Luna? ¿Qué opinión tienes de esto? Pues mira, estamos hablando de un caso que es muy amplio y muy abundante allí en el gobierno de Estados Unidos, donde, repito, lo de García Luna es apenas un segundo paso. Los mexicanos y los medios de comunicación no prestaron atención a una cosa muy importante que sucedió en Chicago en 2017, donde fue detenido un mando de la Policía Federal, un mando medio, que parecía nadie,
un hombre llamado Iván Reyes Arzate. Sí. Fue detenido en Estados Unidos y fue sentenciado. Durante este juicio de Iván Reyes Arzate, y hoy lo publico en Aristegui Noticias, un amplio reportaje, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, en un largo testimonio de más de 180 páginas, habló muy puntualmente no solo de García Luna, sino también de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Cuando el fiscal le preguntó si esta corrupción de la Policía Federal llegaba incluso hasta el presidente, él dijo que sí, que eso era lo habitual. Eso no era es la primera habitual. vez que el presidente en general, no se señala todavía en este documento ningún nombre en particular, pero después sabemos por el juicio del Chapo Guzmán que, por ejemplo, otros narcotraficantes sí dijeron directamente que Felipe Calderón Hinojosa y, por ejemplo, Enrique Peña Nieto habría recibido millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, específicamente del Mayo Zambada y del Chapo Guzmán. Entonces estamos hablando de que es un caso, digamos que después de Iván Reyes Arzate, la segunda pieza de este rompecabezas ya a mayor nivel es Genaro García Luna. Pero después va a empezar a derramarse investigaciones criminales, ampliarse investigaciones criminales sobre otros cómplices de García Luna, y pienso yo, no descarto que contra el propio expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque la acusación penal que tiene García Luna es que de 2001 a la fecha traficó droga y ayudó y protegió al cártel de Sinaloa. Ah, caramba. Pues entonces, si la investigación de verdad, bueno, la investigación ya está hecha, si el juicio permite o hay la voluntad política tal vez en Estados Unidos de llegar hacia arriba, pues sí estaríamos viendo por primera vez en la historia, Anabel, que 3 presidentes pudieran ser llamados a juicio. Simbraría al propio país. El simple hecho de que un exsecretario de Estado relacionado con la seguridad pública sea llevado a juicio a Estados Unidos es una cosa histórica, muy, muy grave, que por supuesto cuestiona la profunda corrupción que hay en las instituciones mexicanas, pero también es una cosa histórica de que se llame a cuentas, al final de cuentas, aunque sea en Estados Unidos, a este tipo de funcionarios. Yo te voy a decir, para que tu autor se dé una idea de la magnitud de los cargos que se le están imputando a García Luna. A ver, vienen. El 11 de diciembre pasado, el fiscal de la Corte de Distrito Norte de Nueva York, que va a ser el responsable de mantener la acusación contra García Luna, pide a la Corte que sea el juez Cowan, el mismo que sentenció al Chapo Guzmán a cadena perpetua, sí, que sea el mismo que juzgue a Genaro García Luna, y dicen textualmente, y cito entre comillas, porque los crímenes cometidos por García Luna están en el mismo contexto y de la misma proporción que los del Chapo Guzmán. Cierro comillas. Muy fuerte. Eso significa que si el juez Cowan le dio al Chapo Guzmán una cadena perpetua, y según la fiscalía los crímenes que cometió o los delitos de los que se le acusa a García Luna son los mismos y de la misma magnitud e índole, podríamos pensar que el propio García Luna podría llegar a ser condenado a lo mismo que el Chapo Guzmán, que es una cadena perpetua más 30 años de prisión, si es que la vida alcanza para tal cosa. Anabel, pero en la lista, en la relatoría de personas involucradas, pues hay funcionarios de la actual administración. ¿Crees que también serían llamados a rendir cuentas? Pues mira, yo te diría que de la actual administración, en el sentido, por ejemplo, de la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, esta mujer Maribel Cervantes, ella era la jefa de la Policía Federal en los tiempos en que la Policía Federal
ayudaba, era brazo armado del cártel de Sinaloa, de acuerdo a las propias fechas dadas por Vicente Zambada Niebla en este diario secreto al que tuve acceso y que publico en El Traidor. En ese mismo periodo donde ocurrían todas estas corruptelas, Facundo Rosas y Maribel Cervantes eran los responsables de la Policía Federal. Por otro lado tenemos al señor Omar García Harfuch, que yo veo como la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, lo defiende a capa y espada. Sí. Pienso que ella debe comenzar a ser más cauta, sobre todo después de que lea este reportaje que estoy escribiendo, que ya publiqué ahora hace pocos minutos en Aristegui Noticias. El tema es, Luis Cárdenas Palomino era el coordinador de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Él era jefe de Omar Harfuch, jefe directo de Omar Harfuch. Omar Harfuch le rendía cuentas directas a Luis Cárdenas Palomino de acuerdo al escalafón de mando. Es Cárdenas Palomino quien lo pone en este cargo de alto policía, Omar Harfuch en esa época, cuando García Luna es secretario de Estado, cuando Luis Cárdenas Palomino era el coordinador de la División de Seguridad Regional, y cuando García Harfuch estaba bajo el mando de Cárdenas Palomino. García Harfuch era el responsable de la Policía Federal en el Distrito Federal. Si nos vamos de nuevo a mi libro El Traidor y vemos las fechas donde dice Jesús Zambada García, alias el Rey, el hermano del Mayo Zambada, en los tiempos en que el DF era la bodega del cártel de Sinaloa, en los tiempos en que la Policía Federal en el DF iba a rendirle cuentas al Rey Zambada en su domicilio ahí en Las Lomas. En esos tiempos era cuando Omar García Harfuch era el jefe de la Policía Federal en el Distrito Federal. Ahora es el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, pero en aquellos tiempos tenía esta misma posición, pero sobre la Policía Federal. Ahora, en este reportaje que estoy publicando en Aristegui Noticias, hay una cosa gravísima, donde Sergio Villarreal Barragán está narrando en este juicio contra Iván Reyes Arzate, como él directamente se sentó con Luis Cárdenas Palomino, se sentó con Reyes Arzate, se sentó en una misma reunión donde también estaba Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, y donde estaba Arturo Beltrán Leiva, y donde Arturo Beltrán Leiva le estaba dando órdenes, instrucciones y pidiendo cosas a Cárdenas Palomino. Después hay una segunda reunión donde Cárdenas Palomino le lleva lo que Arturo Beltrán Leiva le estaba pidiendo, porque se lo había dado Genaro García Luna. Arturo Beltrán Leiva quería saber en aquella época por qué la DEA le estaba incautando tantos cargamentos de droga a la Federación. En aquel momento Arturo Beltrán Leiva todavía estaba asociado con el Chapo Guzmán y con el Mayo Zambada. Mandan a llamar a Cárdenas Palomino, que era el empleado del cártel, se sienta con Arturo Beltrán Leiva y con el Grande y con los otros, y recibe la instrucción de Arturo: quiero saber por qué la DEA me está incautando los cargamentos de droga. Cárdenas Palomino hace su trabajo de inteligencia para Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa, regresa en una segunda reunión y le dice a Arturo Beltrán Leiva: señor, pues gracias a mi compadre Genaro García Luna, lo dice así textual, está transcrito en la transcripción oficial de esa audiencia que ocurrió en noviembre de 2018. Y Cárdenas Palomino dice: mi compadre García Luna, Genaro García Luna, ya me dijo lo que está pasando. Lo que pasa es que usted aquí tiene un infiltrado de la DEA, un colombiano infiltrado de la DEA en su equipo. A Genaro García Luna se lo dijo Francisco Javier Garza Palacios, quien era el entonces enviado de García Luna a la Embajada de México en Colombia por parte de la Policía Federal. Y como resultado de estas situaciones, de estas corruptelas de Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna y Francisco Javier Garza Palacios, es que el Arturo Beltrán Leiva asesina a este infiltrado de la DEA. Esto por decir tan solo uno de los capítulos que vamos a estar viendo y escuchando en los próximos meses. Terrible, terrible, digo, pues esto es... De ese
qué nivel estamos hablando? El compadre García Luna le manda información a Arturo Beltrán Leiva. Y está ahí Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, testificando. Recordarás que hace muy pocos días ya el gobierno de Estados Unidos le puso en libertad al Grande con la condición de que él debe seguir testificando durante diversos juicios que lo estarán llamando. O sea, es un testigo colaborador y con ello se está sirviendo al gobierno de Estados Unidos para llegar a las piezas mayores. Es correcto, pero a diferencia de cómo funciona en México, que es de un modo muy distorsionado, allá en Estados Unidos un testigo colaborador no puede inventarte historias. No, bueno, un testigo colaborador dice una información y la propia DEA, la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos tienen que confirmar que esto que está diciendo es verdad a través de otros medios. Es decir, si Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, testificó en esta corte de Chicago a preguntas del fiscal, eso significa que ya el gobierno de Estados Unidos había ya verificado que esta información sobre Luis Cárdenas Palomino, sobre Genaro García Luna, Ramón Pequeño, Francisco Javier Garza Palacio y otros era vigente. Tú me preguntabas hace un momento qué pasa con el nuevo gobierno. Sí. Yo te diría que, de acuerdo a lo que el excomisionado Javier Herrera Valles le dijo la semana pasada a Carmen Aristegui en un noticiero, Ramón Pequeño en este momento es asesor de Alfonso Durazo. Sí. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Así es. Este hombre que aquí Sergio Villarreal Barragán dice, yo lo conozco, sé quién es. Y por eso te hacía la pregunta, porque es una persona que tiene un nivel importante. Se trata de un asesor que ha sido señalado en tus investigaciones y en la Corte de Estados Unidos. Es correcto, y hasta este momento, pues el secretario Durazo ha dicho que va a limpiar sus oficinas, y no ha desmentido que Ramón Pequeño era su asesor. Y luego la ciudadanía, y pienso el presidente, deben cuestionarse, ¿y por qué la estrategia contra la violencia, no contra los carteles no funciona? ¿Por qué la estrategia de seguridad pública no funciona? Pues no funciona ni funcionará mientras estos malos elementos que vendieron el país al cártel de Sinaloa y a otros narcotraficantes sigan en funciones, sigan asesorando. Exacto. Y sigan impuestos importantes. La célula del cáncer, dicho así, metafóricamente hablando, con el narcotráfico y estos malos elementos, en la célula del cáncer sigue estando en estas nuevas corporaciones, y mientras no se eliminen, las cosas van a seguir siendo lo mismo, Anabel. Es correcto. Cuando tu auditorio lea este libro que acabo de publicar, El Traidor, la verdad es que por sí mismo lo que dice Vicente Zambada Niebla, independientemente de que esté en mi libro o no, que yo soy la autora, es muy valioso, porque narra de un modo puntual, grotesco, esta convivencia, este amaciato que había entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal, entre la Agencia Federal de Investigaciones y el cártel de Sinaloa, cuando Genaro García Luna fue titular de estas áreas. Yo lo había escrito algunas cosas en mi libro Los Señores del Narco y en otros reportajes, pero esto que narra ahora y que publico en El Traidor es realmente desagradable ver hasta qué nivel llegó esta corrupción, al grado de que la Policía Federal, bajo el mando de García Luna, pues ya no solo protegía al cártel, ya no solo les daba información, como lo vemos en este episodio de Villarreal Barragán, ya no solo ayuda a matar personas que traicionan al cártel, sino también traficaban droga. Y por eso los cargos de García Luna son tan grandes ahí en la Corte de Nueva York. Bueno, tus investigaciones están cimbrando a dos naciones, en Estados Unidos y en México, Anabel, y yo me sumo al reconocimiento que hizo el presidente a tu trabajo periodístico, valiente, puntual, consistente, porque durante años le has estado dando seguimiento, y esto nos sirve precisamente para que esos malos elementos sean erradicados. Quiero agradecerte, Anabel, que nos hayas tomado la llamada.
como siempre, la confianza para platicar con nuestro auditorio. Al contrario, humildemente te agradezco tu reconocimiento. Gracias, hasta la vista. Un abrazo para Anabel Hernández.